Buenos días, compañeras y compañeros. Gracias a las autoridades de la Escuela Berta von Glomer y a la generación que está por salir, y en especial hago una mención de la maestra Carmen Bauer por haberme invitado a dar esta charla con el título Educar y fronteras de la imaginación en tiempos de globalidad. Para iniciar voy a leer un pequeño epígrafe que hace una reconstrucción y una síntesis en general de este documento en el cual se basa esta conferencia. Es parte de la propia condición humana que cada generación crezca en un mundo viejo, de modo que prepararla para un nuevo mundo solo puede significar que se quiere quitar de las manos de los recién llegados su propia oportunidad ante lo nuevo. Hannah Arendt, entre el pasado y el presente. Son tres puntos en los cuales me voy a basar en esta plática y unas consideraciones finales. 1. El pulso de la época. Las generaciones actuales como problema en el tiempo trae un tipo de desfase entre lo nuevo y lo viejo, entre la tradición y lo nuevo. Algo que nos hace considerar que nosotros significamos parte de una historia, parte de una cultura. Y en ese sentido, el Renacimiento nos va a configurar un nuevo mundo donde el ser humano va a ser el centro del universo. Como había dicho Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Y en este renacer del interés de estudio sobre el hombre, se va a configurar una nueva forma educativa. La figura humana aparece en las catedrales, en los grandes dibujos del Renacimiento en Italia. Las obras de Miguel Ángel nos trae esa relación entre el mundo humano y el mundo divino. Ese encuentro, ese punto de reunión que permite ir desplazando los intereses del ser humano en una nueva cultura. Esta cultura que tiene que ver con la integración de nuevos valores, valores que van a construir a esos ciudadanos que les van a permitir desarrollar una serie de actitudes en el siglo de las luces. El siglo de las luces es otro gran momento de la historia en el cual la relación entre el conocimiento y la ignorancia van a estar en una constante batalla. Los claroscuros de la Edad Media pasando hacia el Renacimiento y trastocando el momento de la Revolución Francesa, va a asimilar ese espíritu crítico, ese espíritu científico, en el cual todo es conmensurable, todo es medible, y donde las estadísticas y las acciones de un Estado van a conformar una serie de derechos y de obligaciones universales. La famosa Trinidad de la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad, le da un sentido pleno a la conciencia de generar ciudadanos. Ciudadanos que van a tener que representar un nuevo papel dentro de la sociedad. El mundo de las ciudades va a generar un mundo de derechos, no solamente a la educación, a la salud, al trabajo. Y esto va a permitir generar una comunidad de intereses que se integre o que tenga metas afines. En ellas va a aparecer en este plano la seguridad de que la cientificidad va a dar un nuevo giro en la vida del ser humano. En el sentido cartesiano de que la racionalidad va a ser el instrumento para medir, para cuestionar, para presentar las diferentes significaciones de la realidad. Entre ellas, la educación. La educación se va a convertir con el paso del tiempo en una de las condiciones esenciales como palanca de desarrollo y crecimiento de los países del mundo moderno. Esta situación va a generar que se crean una serie de instituciones educativas, académicas en el mundo, que van a corroborar o van a certificar que la educación es un medio para vivir, es un medio social en el cual se arriba a otros espacios donde la educación permite no solamente valorar la realidad, sino transformarla. Aquí se inicia el proceso de que el hombre se convierte en un ser que transforma, en un homo faber, aquel que construye la realidad, aquel que la empieza a cuestionar y que empieza a buscar preguntas y respuestas sobre el mundo moderno. La educación va a ser esencial. La educación se universaliza como derecho y esto va a generar que todos los países en distintas medidas se conformen como una sinfonía de voces a través de las cuales la educación va a ser un punto nodal para el desarrollo de las mismas.
En este sentido, lo público y lo privado va a estar en una tensión permanente. Se va a pasar del hombre de las ciudades al hombre universal. Y estos niveles van a configurar sistemas de explicación, criterios para dictaminar los conocimientos, las formas cognitivas para acercarse a esa realidad. En el segundo punto, educar y el mundo moderno, ya se establece esta relación. Una relación que tiene que ver con una serie de elementos que nos permiten tener nuevos sueños, nuevas ilusiones. Y esas ilusiones son en que los derechos universales se van a considerar como parte sustancial de todos los pueblos. Una ideología universal que va a gestar una serie de cambios y una serie de uniformidades en las medidas, en las formas de ubicar la geografía, en las relaciones en el concierto entre las naciones para configurar un mapa mundial con cierto conocimiento unificado. El mundo moderno va a generar estos sistemas de uniformidad que permitan que entre las distintas naciones haya intercambios y haya acuerdos a nivel internacional. Esto nos permite generar que el método científico se convierta y empiece a desplazar ese mundo agónico del misticismo y del mundo divino como la nueva realidad que hay que cultivar. La nueva semilla que va a dar sus frutos con el paso de los siglos en diferentes espacios científicos y académicos en el mundo. La representación de esos avances científicos significarán los métodos, las tecnologías, las teorías que permiten acercarse cada vez más a la explicación de esa sociedad. Una sociedad que se complejiza, una sociedad que se universaliza, pero que deja posibilidades para tener significaciones sociales que den sentido en el tiempo concreto y a las acciones de una determinada sociedad para llevar a cabo este proceso de la educación. La educación se convierte en algo fundamental para los estados modernos que van a permitir tener una serie de valores que están ahí atribuidos, no solamente desde las clases de la élite, sino a nivel mundial. Para valorar un poco esto, en 1774, Lord Chesterfield, en un extraordinario libro, Cartas a su hijo, publicado en 1774, dice lo siguiente, y que va indicando un poco cuál va a ser el ritmo de esos cambios en el mundo. Todo hombre se convierte, dentro de ciertos límites, en lo que son aquellos con quienes acostumbra departir. Se contagia de su aire, de sus maneras e incluso de su misma forma de pensar. Si es un observador atento, no tarda en hacer los suyos, y aunque no lo fuera, acabaría a la larga por contagiarse insensiblemente de ellos. Este es el mundo que va a generar la educación. Aquellas posibilidades, aquellas restricciones que la misma educación en su desenvolvimiento permite generar a las nuevas generaciones, procesos de inclusión y exclusión que van a ser parte de la vida humana desde tiempos inmemoriales. La educación se va a transformar en una forma de vida, de pensar, de ser. Es un destino, de identificarse. No solamente como miembro individual, sino también como miembro de una comunidad. Como miembro de un país que reclama una historia, que reclama un pasado exitoso, glorioso, que significa el elemento esencial para reproducir ciertas formas que aglutinen a una sociedad, que generen ese consenso diario, como decía Ernest Renan. Entonces, en este sentido, ese mundo moderno se construye, como decía Hannah Arendt. Cito: desde el surgimiento de la ciencia moderna, cuyo espíritu está expresado en la filosofía cartesiana de la duda y la desconfianza, el sistema conceptual de la tradición ya no estaba seguro. La dicotomía entre contemplación y acción, la jerarquía tradicional que establecía que la verdad se percibía en última instancia, solo en la contemplación sin palabras y pasiva, ya no podía sustentarse cuando la ciencia se había vuelto activa y obraba para obtener conocimiento. Aquí hay un replanteamiento, hay una revolución en la forma de concebir la enseñanza. Se empieza a gestar una nueva forma de entender qué es la educación. ¿Cómo educar? ¿Cómo enfrentar a esos dos elementos fundamentales en un salón de clase o en un espacio de conocimiento? El profesor y el alumno.
¿Quién tiene el papel privilegiado? ¿Quién es el guía? ¿Quién es aquel que conduce el proceso de aprendizaje? No, ahora los tiempos modernos han abierto la posibilidad de que el alumno también desarrolle su imaginación. Pero esta imaginación solamente va a ser posible si los profesores tienen esa capacidad de poder insertar en esa alma infantil aquella semilla llamada curiosidad. Aquella semilla que podrá tener con el tiempo frutos. Frutos no solamente para el alumno en su vida, sino también para la misma colectividad. Como decía, educar es un acto de fe, pero de una fe creativa, de una fe que cuestiona el pasado para construir porvenires. Educar es la posibilidad de imaginar otros mundos, de elaborar agendas para el mañana, de utilizar la imaginación para que las ventanas nos permitan vislumbrar otros paisajes, para que sea posible un entendimiento mínimo entre los espacios del conocimiento y lo que va a marcar nuestros recuerdos. En un excelente cuento del escritor suizo Hermann Hesse de 1903, nos sintetiza eso que quiero poner aquí a su consideración. Este pensamiento, esta capacidad de análisis y de recuerdos que puede tener el alma infantil para después eso se conforme en su memoria, se conforme en ese depositario de recuerdos que le permita desarrollar y recordar una serie de elementos que utilizará a lo largo de la vida. Hermann Hesse decía así, cito, una determinada tonalidad del aire en el horizonte, un ruido insignificante en la casa, o en el huerto, o en el bosque, la visión de una mariposa, o cualquier perfume fugaz, suscitan en mí, a menudo, por unos momentos, nubes de recuerdos de aquellos tiempos lejanos. No son recuerdos claros ni individualmente diferenciables, pero todos ellos llevan el mismo aroma delicioso de entonces, porque entre mí y cada piedra, cada pájaro y cada arroyo, existía una vida y una compenetración íntima, cuyos residuos me esfuerzo celosamente por conservar. Estos son los aromas prusianos. Es esa la capacidad que tiene el alma infantil, los niños, para recordar y para conformar su mundo. Ahí están las fronteras o las ventanas de la imaginación, en las cuales las educadoras tienen que tener la capacidad y la sensibilidad, pero a partir también de ellas, de lograr potenciar estos universos de la imaginación. Aquella casa que se le llamaba aquella la loca de la casa o la loca de la escuela, que es la imaginación, hay que dejar que se desarrolle. Hay que dejar que participe en ese ser humano que es parte fundamental del conocimiento y de la educación. Las educadoras tendrán el difícil reto de sacar del alma infantil a ese homo ludens, a ese ser lúdico que permite a través del juego y la imaginación generar expectativas, generar otras visiones, tener una educación mucho más activa, una educación que critique, que justifique, que argumente sobre las preguntas y las respuestas que serán parte ineludible del desarrollo personal de los estudiantes. El alma infantil es fundamental. Infancia es destino, dirían algunos. En la imaginación del niño se descubre los mundos que en el futuro serán sus lugares del recuerdo. Esa memoria hay que cultivarla. Esa memoria hay que exponenciarla como parte de un mundo que le ha tocado vivir a los nuevos alumnos. ¿La tecnología será suficiente? No por esto estoy negándola, pero sí hay que tener una valoración muy fuerte entre esa dignidad de la educación del alumno y la posibilidad de utilizar las técnicas de información y comunicación. El mundo nos ha arrollado, el mundo se ha desbocado, pero también tendremos que cuidar mucho esa capacidad y esa calidad humana que todo ser humano tiene en sí. Ese es el gran reto de las educadoras del presente. Esas educadoras que se mueven en otros espacios, que han encontrado un mundo transfigurado, que han encontrado un mundo de posibilidades, pero en los cuales nunca deben de perder de vista el acontecer cotidiano de los niños. Esos niños que van a ser también maestros de los profesores. ¿Por qué? Porque en todo proceso de comunicación
si es efectivo, si se lleva a cabo, si hay una retroalimentación entre esos dos actores, el tinglado será suficiente para crear una nueva obra de teatro. Y esa obra de teatro será un aspecto positivo para el desarrollo de las nuevas generaciones. Aquí habremos puesto un alto entre el viejo orden, entre una educación rígida, ortodoxa, autoritaria, frente a la posibilidad de un mundo de posibilidades donde la libertad de los individuos se pueda expresar. Es en ese sentido que las fronteras de la imaginación deben ser las salvadoras del mundo del mañana. El papel de la educación desde las noches de los tiempos ha significado, en estas palabras finales, una lucha por darle un significado a la realidad, un significado que tenga dignidad y que tenga un proceso de inclusión para todos los seres humanos. Eso es un ideal que se ha perseguido a lo largo de la historia y que esperemos se cumpla en las generaciones futuras. Para terminar, solamente cito dos pequeños pensamientos de dos grandes escritores para determinar estos cambios que se deben de operar. Uno es del escritor Mario Vargas Llosa, que hace una relación entre esa técnica que te puede esclavizar y esa capacidad de la libertad que puede usar esa técnica para beneficio de su misma comunidad o de su misma educación. Cito: para que no pasemos de servirnos de las máquinas que inventamos a ser sus sirvientes y esclavos, y porque un mundo sin literatura sería un mundo sin deseos, ni ideales ni desacatos, un mundo de autómatas privados de lo que hace que el ser humano sea de veras humano, la capacidad de salirse de sí mismo y mudarse en otros, modelados con la arcilla de nuestros sueños. Y por último, un pensamiento del escritor libanés Amin Maalouf, que sintetiza todo este acontecer o todos estos retos que tiene la educación en el futuro y que esperemos sean cumplidos con esta educación activa, con esta educación que tenga estándares de igualdad mucho menos diferenciados o en lo que las brechas se hayan hecho más cortas. Dice este escritor lo siguiente: esa propensión a no mirar al otro, sino a través de lo específico de su religión o de su etnia, ese hábito de pensamiento que remite a las personas que vienen de otra parte a su pertenencia tradicional, esa invalidez mental que impide ver a la persona más allá de su color, su apariencia, de su acento o de su apellido, es algo que le sucede a todas las sociedades humanas desde el amanecer de los tiempos. Pero en la aldea global de hoy no podemos ya tolerar esa actitud, porque compromete las oportunidades de coexistencia en todos los países y en todas las ciudades, y le prepara a la humanidad entera desgarramientos irreparables y un porvenir de violencia. El reto de la educación está ahí. Futuras educadoras, enhorabuena, pensemos con la fuerza de la imaginación el mañana. Muchas gracias.